Esta línea Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todos. Rodolfo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo va, Antonio? Todo bien. Rodolfo, ¿está paralizada la Cámara de Diputados a partir de lo que ocurrió hace la semana pasada o la otra? Sí, está paralizada. Veníamos con bastantes problemas antes del escándalo del otro día, pero a partir de ese momento, en realidad a partir del conflicto alrededor del Consejo de la Magistratura, comenzó un chantaje, así nomás como te lo digo. Están chantajeando a la presidenta de la Cámara, que si no revoca sus decisiones respecto de lo que hizo en relación con el fallo judicial, no van a dar quórum en nada, ni en comisiones, ni en recinto. Así que estamos en esa triste realidad en la Cámara. ¿Y hay forma de reconstruir la relación o lo ves como un imposible? Mirá, por supuesto que hay muchos sectores que apuestan a la recomposición de esto. Seguramente de los dos lados hay diputados y diputadas que tienen esa intención. El problema es que Juntos por el Cambio lo conducen 3 o 4 personas que no son exclusivamente políticas, que son los que van marcando la estrategia, y Juntos por el Cambio está decidido no solo a no tener absolutamente ninguna instancia de diálogo institucional con el oficialismo, sino que está buscando la desestabilización del gobierno, del proceso democrático. Así que en esas condiciones yo no veo demasiadas posibilidades de destrabar esto, de empezar a tener otra vez un diálogo más o menos racional. Lo que pasa es que si no, la gente, el ciudadano común que la está pasando bastante mal, se va a enojar más todavía. Y, por supuesto, y tiene toda la razón. De hecho, por ejemplo, esta parálisis impide que tratemos el proyecto de moratoria jubilatoria, que va a beneficiar a más de 2 millones de jubilados, o alrededor de 2 millones de jubilados, que tiene media sanción del Senado. Y por ejemplo, ese tipo de iniciativas impactan de manera directa en la economía familiar, de la familia, de los argentinos y argentinas. Así que, por supuesto que tienen todo el derecho a putear, a patalear, y con razón, ¿no? Bueno, yo no me voy a hacer cargo. Yo estoy siempre para trabajar y para avanzar, independientemente de las diferencias. Acá hay un sector que claramente, en una alianza infame con el Poder Judicial y fundamentalmente con la Corte Suprema, están llevando al país a una crisis, al abismo de una crisis institucional gravísima. Y están manoteando el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, y ahora quieren imponer las condiciones de funcionamiento de la Cámara. Lo que pasa es que del gesto de Ritondo es muy difícil volver. Sí, a mí no sé si es lo más grave. Por supuesto que no es condenable, pero a mí me parece mucho más grave todo el proceso que se dio a partir del atentado a Cristina. Es decir, ahí se puso blanco sobre negro qué es lo que realmente piensa esta gente. No hubo repudio por parte de la presidenta del partido. Los repudios de los distintos dirigentes eran todos tibios. Se sentaron en la Cámara de Diputados a regañadientes, sin ninguna ganas de votar una resolución para repudiar el hecho. Ni bien se votó, se levantaron y se fueron. Y en el Senado ya directamente ni se sentaron a repudiar nada. No hubo repudio de la Cámara Alta por parte de Juntos por el Cambio. Entonces, a partir de ahí quedó muy claro que están planteando un escenario de desestabilización. Lo que venía pasando previo al atentado estaba muy claro, con la corrida cambiaria. Acordate, Antonio, la Asamblea Legislativa de la que hablaban los columnistas de Clarín y La Nación, y que sus súbditos de Juntos por el Cambio repetían. Bueno, era claro que estaban buscando que el gobierno se cayera. Llegó Massa, estabilizó un poco la cuestión, normalizó algo, tranquilizó un poco las cosas, le sacó agenda, le sacó contactos, se fue a Estados Unidos, habló con todo el mundo, y estos quedaron bataleando en el aire. Entonces cambiaron la estrategia
lo que venía haciendo un ataque económico y demás pasó a ser un ataque institucional, un ataque político más directo, ya con la participación descarada de la Corte. Así que esa es la estrategia. Es muy difícil trabajar políticamente alrededor de una situación como esta, ¿no? ¿Y qué se hace con el Vieja Lago Escondido? Porque es un bochorno, es un escándalo. Bueno, ahí también estamos bastante, digamos, atado de pies y manos en la Cámara de Diputados. Hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Estoy viendo, para mí lo más importante, por supuesto, son las investigaciones, tanto en la justicia penal de Bariloche como las denuncias en el Consejo de la Magistratura, pero también me parece muy importante una reacción que se está dando. Lo que pasa que todavía es media velada, todavía con poca fuerza, pero una reacción digamos, el Poder Judicial de la gente que no está contaminada por esta corrupción. Entonces salió la lista celeste, que es una lista interna de los magistrados, salieron algunos otros jueces, reacciones individuales. Me parece que eso se tiene que canalizar, se tiene que organizar alrededor de una expresión un poco más contundente para que diga que los jueces no son corruptos como estos que viajaron y como son los de la Corte y los que están manejando la cosa. Y también hace falta una reacción de la política en términos parlamentarios. La verdad que hay distintos ámbitos para poner en el Congreso, para poner en funcionamiento alrededor de este tema. Bicameral de seguimiento del Ministerio Público, para respaldar a la fiscal de Bariloche, que se pare, a la fiscal de Bariloche, y entre otras cosas para preguntarle por qué la llamó Casal. ¿Por qué la llamó Casal de urgencia luego de que imputara a todos la posible comisión del delito de dádivas? La llamó para una reunión privada en Buenos Aires. Debería decirnos la fiscal si eso fue para respaldar o fue para apretarla, que es lo que hace generalmente Casal cuando pasan estas cosas. Tenemos la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, porque lo que pasó en Lago Escondido es de mucha gravedad, más allá del viaje. Vos fíjate, Antonio, que hay una parte del chat en donde nuevamente D'Alessandro, dice: ¿por qué no filtramos la foto de Santa María en Lago Escondido? Así desviamos el eje. Bueno, esa manifestación de D'Alessandro implica que a Víctor Santamaría evidentemente ha ido a algún viaje allá, después se verá en qué calidad viajó, si es en la misma o en otra, pero lo que importa es que le han sacado una foto de manera subrepticia, de manera clandestina en el Lago Escondido, y luego se la han dado a esta gente. Es decir, inclusive podemos hablar hasta de competidores comerciales, digamos, ¿no? de Clarín. Se la han dado a esta gente para que la use de la forma en que, por ejemplo, D'Alessandro planteaba. Bueno, evidentemente, en un lugar de 11.000 hectáreas de seguridad de zona de fronteras, cuyo dueño es un inglés que no deja entrar a argentinos, salvo los que él quiera, al lugar, en ese lugar, con esa situación tan delicada, se hacen tareas de inteligencia. Es decir, se sacan fotografías clandestinas, bueno, ni hablar que viajan agentes de inteligencia junto con los jueces al lugar. Entonces, me parece que tiene que intervenir también la comisión bicameral. Para mí esto da inclusive para una comisión investigadora de todo el problema, ¿no? Del Lago Escondido en general. ¿Qué van a hacer al Lago Escondido estos viajes? Que debe haber mucho más. Bueno, todo eso me parece que son líneas de acción políticas e institucionales que tenemos que transitar sí o sí, por lo menos para que esto no termine en la intrascendencia. Pero fíjate vos que un dato que es preocupante, que en el avión privado viajaban los jueces, los esperaban allí 2 miembros del directorio de Clarín, uno es Rendo, histórico lobista del grupo, y está el video donde se abrazan y se van todos juntos en camioneta. Bueno, lo que hizo la fiscal, te digo la verdad, yo no esperaba nada de la fiscal y me sorprendió. Yo no sé si es que ella se dio cuenta a través de la filtración de los chats que la tomaban como una boluda. Sí, pasa por ahí. Para mí pasa por ahí. Y en función de eso, porque la imputación que hace es terrible. Es
durísima y sin necesidad de recurrir a un renglón de los chats. O sea, no se usaron los chats, los chats no están en la causa, en algún momento podrán estar y se discutirá su validez, pero la fiscal ya tiene, te digo, muy enderezada la imputación. Después veremos cómo termina, pero la fiscal, digamos que tiene, sin los chats tiene suficiente como para avanzar, y la verdad que es muy, por lo menos a mí me pareció muy valioso que la fiscal difundiera el dictamen, difundiera las fotos, porque ahí ya se terminó la discusión de si hay un espía, toda esa mentira, toda esa farsa. Acá el eje tiene que pasar por otro lado. Después veremos. El chat sirvió para que esto se instalara. Y también que se investigue, o sea, que se investigue la filtración o no. Si va a servir como prueba. Hasta ahora la fiscal no lo necesita para sospechar fuertemente de que acá hubo un delito grave como es el de dádivas a funcionarios públicos. Y fíjate un dato no menor, el juez Caiciels, uno de los viajantes al lago escondido, maneja 82 expedientes del Grupo Clarín, 24 se movieron rápidamente después del viaje. Lo de Caiciel directamente hay que meterle un celular en la puerta del juzgado y llevarlo en cana a Marco Paz, directamente. Ya es una cosa delirante lo que está pasando. Es delirante. Pero bueno, el Consejo de la Magistratura está cerrado, lo cerró Rosati, y ahora con esto no lo piensa abrir, se vinieron en cadena un montón de denuncias, de investigaciones. Así que por ahí pasa una de las claves, que el Supremo Rosati se digne a habilitar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura si empezamos a investigar a esta mafia. Ahora, también hay un dato no menor, Rodolfo, para ir terminando. ¿Qué pasa si da lugar al persaltum y lo ubica juez en el Consejo de la Magistratura? Ya hablamos de un gobierno, de una monarquía. Es que va a pasar eso, olvídate. Va a pasar eso. Va a pasar eso. La Corte está totalmente descontrolada, sobre todo Rosati. Así que, olvídate, va a pasar eso. Van a armar el Consejo de la Magistratura que les convenga, a través de Rosati, a través de jueces, como sea, y no sé si yo te lo dije la última vez que hablamos, hay 2 expedientes en la Corte que si no sale bien lo de juez o se complejiza, se enquilomba todo eso, tienen 2 expedientes para hacer lo que ellos quieren. Tienen el cuestionamiento a la constitucionalidad de la reelección de Alberto Lugones por la lista celeste, que es una lista opositora a la Asociación de Magistrados, que son donde revista toda esta mafia, y tiene también en planteo contra la elección de los 2 consejeros por las universidades que se eligieron en un colegio electoral. Bueno, se cuestionó cómo fueron elegidos esos 2 consejeros, que digamos no están ni en un bando ni en otro, no son votos fijos para ninguno de los 2 sectores, pero justamente al tener esa incertidumbre, la Corte quiere poner ahí a gente que no tenga ninguna duda y que vote todo lo que diga Rosati. Entonces, si no nos van a bromar con juez, nos embromarán con otro lado, pero olvídate que hay una definición política sin dudas de la Corte en combinación con Juntos por el Cambio. Por eso Juntos por el Cambio parece conducido por la Corte, ¿no? Este papelón que están haciendo. Hay una definición de que el Consejo tiene que ser como a ellos les sirva y no como tiene que ser. Así que tarde o temprano va a salir eso. Rodolfo, te mando un abrazo grande, gracias. Vale, chao Antonio, un abrazo.